Capítulo 2. No lo encuentro. Aquí está. Debe ser este. Ajá. Ya sé en qué estábamos. Pues vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Estábamos en eso del sistema masa-resorte-Joule. Si no tienen alguna pregunta, bueno, ya dijimos que el examen va a ser el lunes, ¿no? El lunes de 8 a 10:45. Supongo que ya, ahora sí ya revisaron el aula virtual. Ahí ya están las instrucciones. Ya, creo que ya. Entonces, qué mal con estas ventanitas. Ahí está ya. Entonces, sí. Es esta ventana, ¿verdad? Estamos aquí. La función signo de x es igual a esto, a x sobre valor absoluto de x, o valor absoluto de x sobre x cuando x es distinto de 0. Entonces eso nos sirve porque obtuvimos que el sistema la ecuación del sistema masa-resorte con amortiguamiento es una ecuación de segundo orden. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. En general, no lineal. Orden no lineal. En general. Es no lineal. En general. Por la alfa, ¿no? Y el valor absoluto y el signo. Bueno, es no lineal. Pero si el medio no es viscoso, si el medio no es muy viscoso, pues vamos a copiarla. Ponemos aquí por el momento. Bueno, no está recorriendo tanto. Si el medio no es muy viscoso, vamos a quitar esto. Si el medio no es muy viscoso, se puede suponer que la alfa vale 1. Digamos ahí. Pues esto puede oscilar en aceite, ¿no? No sé. En algo más pegajoso. En otro planeta, ¿no? Como Marte, ¿no? Que tiene una atmósfera más delgada. Por ejemplo. Entonces, si el medio no es muy viscoso, la alfa vale 1. Y tenemos que
que la ecuación ¿en qué número vamos? 1, pues que sea la 2, ¿no? Que sea la 2. Creo que es ahí donde estamos. Y la ecuación 2 se convierte en esto. Vamos a ponerla aquí abajo. ¿Qué se convierte? Bueno, le pongo un 1, no, obviamente. Pero luego veo esta ecuación que está aquí. ¿Cuál me conviene? Esta. Valor absoluto de x por signo de x es x. Entonces, todo esto es igual por este. Entonces, desaparece el signo, el valor absoluto y se obtiene esto. O lo que es lo mismo, vamos a ponerle calle más calle, no, más belle prima más calle igual a menos mg. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de lineal, ya es lineal, no homogénea, por el M menos mg, ¿no? Es una ecuación lineal, no homogénea, de segundo orden, con coeficientes constantes. ¿Está claro? Entonces, esta es la ecuación del sistema masa-resorte con amortiguamiento M, Y' más B'y' más Ky igual a menos mg. Entonces es una lineal, ¿no? Es como esto. Es la AX vale M, la BX vale B, es constante. La CX es la K y la phi es menos mg. Entonces es una ecuación lineal no homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Está claro? Hola, ¿está claro? Ahora vamos a obtener esta es la del sistema masa-resorte con amortiguamiento. Vamos a obtener la del péndulo, ¿no? Péndulo, ejemplo 2, otro ejemplo, péndulo amortiguado. Es el péndulo amortiguado. Entonces, quiero que entiendan que esto es en realidad una aproximación, ¿no? Si el medio no es muy viscoso.
Entonces, alfa se supone, pero la ecuación original es pues, no lineal. Es esta, ¿no? La 2. Ahora vamos a ver el péndulo amortiguado. Entonces, vamos a hacer un dibujo. Pues, así. Damos tiempo. Entonces, aquí tenemos el techo, digamos. Y tenemos un péndulo, una cuerda o una varilla delgada. Y aquí sujeta al techo y una masa, puede ser un cubo, una piedra, una bola, ¿no? Generalmente una bola, ¿no? O un disco, ¿no? Porque los relojes de péndulo tienen un disco, este es un disco, con cierto peso. Entonces, la distancia del centro de la bola aquí al techo es la longitud del péndulo. No es exactamente esta cuerda, ¿no? Porque si esto es sólido, pues esta cuerda no puede entrar hasta acá, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, esta es la longitud, L es la longitud del péndulo. Bueno, así se le llama. Entonces, el péndulo oscila de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, oscila esto, formando un círculo, ¿no? Vamos a poner un círculo con rojo. A ver. Está muy grande. Está muy bien. Vamos a hacer, ¿eh? Ah, no, este debería estar más arriba. Puede estar más abajo. Ahí está, digamos. Entonces el péndulo oscila sobre este círculo, de hecho, ¿no? Círculo de radio L, ¿no? Círculo de radio L. ¿Cómo es? Entonces el ángulo puede ser positivo o negativo. Vamos a poner otro ángulo. Entonces este ángulo, vamos a ponerlo con azul ahora. Hacia acá lo podemos considerar positivo, hacia la derecha. Y hacia la izquierda
lo podemos considerar. 2 tetas. Teta negativo, ¿no? Está medio feo este. Así. Hacia acá, hacia la derecha el ángulo es positivo, hacia la izquierda el ángulo es negativo y aquí vertical el ángulo es 0. Entonces el péndulo oscila, se mueve sobre este círculo de radio L. Entonces necesitamos una ecuación. Teta de t, pues es el desplazamiento angular desplazamiento. En el tiempo t. ¿De acuerdo? Entonces, como esto se mueve sobre un círculo, pues ustedes saben que hay una relación entre la velocidad, el desplazamiento, la velocidad tangencial y el ángulo. De hecho, el ángulo teta y el arco, este arco, es un arco S. El arco S está relacionado con el ángulo y es igual a L teta, ¿o no? Entonces, la velocidad tangencial es igual a L teta punto. Primas, vamos a usar primas mejor. Estamos acostumbrados a usar primas. Prima, S' es igual a L teta prima. Y S B' es la velocidad tangencial y esa es la velocidad angular. Y entonces ahora tengo la aceleración tangencial es igual a L teta B', o sea, la aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces tengo esto es una proporción, de hecho, entre el arco y el ángulo y el radio del círculo. Bueno, entonces tenemos eso. Vamos a hacer otro dibujo. Un diagrama de fuerzas, ¿no? Vamos a guardar esto. Luego no guardo. Entonces vamos a hacer un diagrama aquí de fuerza. Tengo otra vez el techo. Vamos a dibujar el círculo rojo, que de este tamaño. Bueno, pude haber mucho. Así. Entonces, vamos a hacerlo más grande que se note. Entonces, ahí tenemos un círculo. Vamos a dibujar una posición intermedia, ¿verdad? Con negro vamos a poner una raya aquí vertical. Así. Entonces aquí hay un ángulo teta. Entonces aquí hay unas fuercitas.
el peso y aquí vamos a prolongar esta recta, pero yo creo que con verde, así. Entonces, pues se tiene esto, ¿no? Entonces aquí el movimiento se descompone en movimiento, aquí vamos a ponerle con rojo más. Movimiento radial y movimiento tangencial. Vamos a poner otra raya verde. Auxiliar. Creo que este no está muy bien, ¿verdad? Está. Soy mejor así. Entonces, hacerlo a mano. Este se descompone en dos, ¿no? Componente radial y componente tangencial aquí. Este ángulo es este mismo que está aquí, porque este es paralela a esta, y esta pues es la misma recta. Entonces ahí hay un ángulo teta. Vamos a hacerlo más grande. Una teta más grande. Una teta más. Entonces ya se desaparecieron aquí las hechos. Tenemos esto. Entonces, no hay movimiento aquí radial. Hay movimiento aquí. Entonces, la masa por la aceleración es igual a la suma de las fuerzas que actúan aquí. ¿Cuál es la fuerza? Bueno, aquí el ángulo ya dijimos que es positivo hacia la derecha y negativo a la izquierda. Entonces, esta componente apunta en dirección contraria al ángulo. Entonces, esto es menos mg por el seno de teta. Ahora, este péndulo queremos que sea real. Entonces, hay una cierta fuerza de fricción. Fuerza de fricción que se opone al movimiento. Entonces, ¿cómo es la fuerza de fricción? Bueno, ya dijimos que por acá la magnitud de la fuerza de fricción es proporcional a la magnitud de la velocidad, que en este caso es ese valor absoluto que es S' la velocidad, a una potencia de la velocidad. Entonces, es así. De hecho, en este caso va a ser, bueno, vamos a dejarlo como está. Entonces, es proporcional a una potencia de la velocidad. Ahora, otra vez, esto está oscilando. Entonces, hay un momento en que alcanza un ángulo extremo a la derecha. En ese momento, digamos que esta es la posición extrema.
Entonces empieza a moverse hacia la izquierda. Eso quiere decir que el ángulo está decreciendo. Entonces, teta prima es negativa. Así como lo hicimos en el anterior. Teta prima es negativa porque el ángulo está decreciendo. Entonces, esto se opone al movimiento. Entonces, esta es la magnitud. Pero entonces, si el ángulo está decreciendo, o sea, si empieza a moverse hacia la izquierda, teta prima es negativa. ¿Y la fuerza en qué dirección apunta? En dirección contraria en la misma dirección del ángulo, ¿no? ¿No? Solo que este está decreciendo. Bueno, en la dirección positiva, ¿no? Del ángulo. Entonces apunta hacia allá. Entonces esto es menos, así como lo hicimos con el sistema masa-resorte con amortiguamiento. Esto es menos B por la magnitud. Una potencia de la velocidad por el signo de teta prima. Porque si toma una posición extrema, empieza a decrecer el ángulo. La teta prima es negativa. Entonces, ¿hacia dónde apunta? Pues hacia la dirección positiva del ángulo, ¿no? Entonces, si esto es negativo, esto es menos 1, ¿no? Ya hemos visto. Entonces, este es más. Ahora, cuando tiene una posición extrema acá de este lado, ¿verdad? Entonces, toma una posición extrema a la izquierda y entonces el ángulo, el objeto, el péndulo empieza a moverse hacia la derecha. Entonces, teta prima es positiva, empieza a crecer el ángulo. Si está en esta posición, empieza a crecer, entonces el ángulo empieza a crecer, pero la fuerza de fricción siempre apunta en dirección contraria. Entonces, si esto es positivo, entonces este es negativo, ¿no? Entonces está bien, porque si teta prima es positivo, el signo vale 1, pero aquí con este menos, la fuerza apunta en la dirección negativa del ángulo, porque hacia acá, en esta dirección es negativo el ángulo y en esta dirección es positivo el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces esta es la ecuación. Ahora, es una ecuación de segundo orden, no lineal, vamos a ponerla. Entonces ya, esa es nuestra ecuación. La guardamos. ¿Está claro? Pues ahora vamos a salir de aquí y a entrar acá. Entonces vamos a copiar esto más o menos porque nos sirve, solo le cambiamos de letra. Entonces la ecuación de movimiento, vamos a decir, la ecuación, así como dicen los físicos, ¿no? De movimiento del péndulo amortiguado, es esta. Bueno, M es V', ¿verdad? Masa por aceleración menos mg seno de teta. Seno de teta. Menos B, similar, ¿no? Vean las similitudes. Este es S' por el signo, ahora del ángulo, ¿no? Esta es la ecuación. Pero bueno, yo sé que... Vamos a ver. Esta es la ecuación que acabamos de escribir, ¿no? Pero esto es ML, vamos a ponerlo todo en términos del ángulo. Esto es ML, teta V',
Bueno. Control Z. Pensé que tenía el ángulo guardado. Esto es ML teta B prima, esto es L teta prima, ¿no? M. Entonces, vuelvo a escribir esta ecuación de la siguiente manera. Vamos a darle espacio para que se vea. Entonces, la ecuación de movimiento del péndulo amortiguado es este. Entonces, esta es una constante, sale fuera del valor absoluto. Además, es positiva, ¿no? Es la longitud del péndulo. Y entonces, otra vez, estamos en la situación en que valor absoluto de teta prima por el psi. Esto es a la alfa, ¿no? Perdón, faltó. Es que no lo puso, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué no me dicen que no está bien? Y aquí hay que ponerle a la alfa ¿no? Y acá también. Entonces, ¿es esta o esta? O esta. Vamos a ponerle ecuación 2, sea la 3. Ahí está. Esta es la ecuación 3. Esta es la ecuación de movimiento del péndulo amortiguado. Obviamente, esta ecuación es no lineal. Vamos a copiar eso, ¿no? Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden no lineal en general. Esta está peor que la anterior porque tiene seno de teta. Ecuación diferencial para teta, ¿no? Para teta. Esta es la variable, ¿no? Es una ecuación diferencial ordinaria para teta de segundo orden no lineal. Aquí está peor porque tiene seno de teta y teta prima al alfa. Bueno, acá también tenía y prima al alfa, pero tenía KY y este KY proviene de ¿qué? De la ley de Hooke. Y aquí proviene de otra cosa, ¿no? Ahora vamos a hacer una simplificación, que es lo que se hace siempre, que si el ángulo teta, bueno, primero, si el medio no es muy viscoso, eso sí. Vamos a copiar eso. Eso sí, hay que suponerlo, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. Si el medio no es muy viscoso y el ángulo, que aquí hay que suponer eso, ángulo, y el ángulo teta, era lo que iba a escribir hace un momento, pero mejor en este orden. No es muy grande, o sea, las oscilaciones no son muy grandes, lo podemos decir así, ¿no? Si el medio no es muy viscoso y las oscilaciones, mejor así, y las oscilaciones son pequeñas, entonces mejor así. Entonces, pues la alfa vale 1, ¿no? Aquí lo pongo. Y ahora
y teta es y seno de teta, es aproximadamente teta. Vamos a usar la notación que hemos... ¿Dónde está aquí? Es seno de teta es aproximadamente teta si el ángulo es pequeño. Entonces, la alfa vale 1 si el medio no es pegajoso. Y si además las oscilaciones son pequeñas, teta es pequeño, el seno del ángulo es casi, el seno de teta es casi teta. ¿Qué pasó? Entonces, si el medio no es viscoso y las oscilaciones son pequeñas, entonces alfa vale 1. Seno de teta casi es teta. Y la ecuación 3, bueno, ahora 3, se convierte en lo siguiente. Esta, vamos a ponerlo abajo. Entonces, aquí se le quita esto. Aquí, vale 1, ¿verdad? Ya. Ahora, otra vez, como ya dijimos acá, por valor absoluto de x por el seno de x es x, perdón, valor absoluto de x por el signo de x es x. Entonces, todo esto desaparece. Esa no. Aquí ocurre un milagro. Y entonces, ¿en qué se convierte? En esto. Lo pongo del lado izquierdo. También. Y pongo igual a 0. Entonces, SML, teta bi prima, menos BL al alfa, teta prima, más MG, teta. Esta es una ecuación diferencial ordinaria aquí. Esta es la que quiero. Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal, homogénea, además, de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Está claro? Esta es la A, esta es la B y esta es la C. Entonces, pues tenemos esto. Entonces, en general, podemos pensar, que la ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes general, podemos pensar que la ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes, homogénea o no homogénea, ¿no?
AY' más BY', no importa el nombre de la variable, ¿no? Más CY igual a phi de X. Vamos por la phi, ¿no? Porque es difícil andar buscando la phi. Es la ecuación de qué? De un péndulo forzado o un sistema masa-resorte forzado, porque si yo le pongo aquí a esto una fuerza, además del peso, esto se lo cambio aquí. Si esta fuerza yo la cambio por otra cosa, por phi, la phi de t, en lugar de que aquí actúe nada más el peso, yo le agrego una fuerza adicional, entonces aquí tendría el menos mg menos phi de t, algo así, ¿no? Lo mismo sucedería para el péndulo. Si yo aquí, en lugar de que nada más sea esto, le agrego otra fuerza que dependa del ángulo, entonces puedo pensar que es la ecuación de un sistema masa-resorte general. Podemos pensar que esta es la ecuación de un sistema masa-resorte, masa-resorte amortiguado y forzado. Está forzado porque le estamos agregando una fuerza más, como ya dije aquí en el dibujo, ¿no? Le agregamos una fuerza más, entonces está forzado. Y forzado. O también la ecuación vamos a poner la cámara para que darle mayor en ese caso, ¿verdad? O la ecuación, copio más, ¿no? De la debida. O la ecuación de un péndulo amortiguado y también forzado. Entonces, ¿está claro? Hola. Entonces, pues ahí hay una fuente inagotable de ejemplos, ¿no? Entonces, esta ecuación puede representar un sistema masa-resorte con amortiguamiento y forzado, o un péndulo amortiguado y además forzado, ¿no? El amortiguamiento está aquí, es este término, ¿no? Es la B, ¿no? Por eso le llamo B, en todos lados. Bueno, ya, entonces hay ecuaciones, las ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales aparecen en muchos lugares. Estos son los ejemplos clásicos, ¿verdad? El péndulo y el sistema masa-resorte. De hecho, es la misma ecuación, como pueden ver, solo que una es homogénea o no homogénea, pero en general podemos pensar que el término no homogéneo es un término forzado, ¿no? Esto yo lo puedo meter ahí en una phi de X, ¿no? Simplemente es un corrimiento esto. Bueno, entonces vamos a empezar.
con la teoría de la ecuación de segundo orden, ¿no? Uy, ¿qué es? Entonces, vamos a empezar así. Dos funciones Y1 y Y2, funciones, no. Y1 y Y2, Y1 de X y Y2 de X bueno, sí, más bien así. Primero es sí, bueno, sí. Bueno, sí, es mucho sí. Sí. Si Y1 de X y Y2 de X son dos funciones, son funciones, bueno, son dos funciones. La nueva función, la fusión, la fusión, ¿qué pasó? Ay, ¿qué hice de las suyas? Y de X igual a Y1 de X más Y2 de X, pero multiplicadas por unas constantes C1 de X, C2 de C2. Entonces tenemos, si Y1 y Y2 son dos funciones, ¿y esto por qué le borró? ¿Quién sabe, no? La función Y de X igual a C1 por Y1 de X más C2 por Y2 de X, donde C1 y C2 son dos constantes, donde C1 y C2 son constantes, se llama, ¿cómo se llama esto? Pues ya saben, dicen que ya tomaron el curso ese de álgebra lineal aplicada 1, se llama combinación lineal. Es una combinación de las funciones Y1 y Y2, ¿no? Es una combinación lineal. ¿Crees? Es una combinación lineal. Ahora, sí, así está bien. Esto es una combinación lineal. C1, Y1 de X más C2, Y2 de X es una combinación lineal de las funciones Y1 y Y2. Ahora, dos funciones. Ahora sí, lo que iba a decir antes. Dos funciones Y1 y Y2 son linealmente independientes. Son linealmente independientes y qué.
Si la combinación lineal combinación lineal. Esta es una combinación lineal, ¿no? Así, la definición. Así, para que se note más. Si la combinación lineal esta igual a 0, que hay que precisar más esto, ¿verdad? Sean, que precisar más, sean Y1 y Y2, dos funciones, sean Y1 y Y2, dos funciones definidas en un intervalo Y. Y así. La función esta pues está definida en Y, ¿no? Con X en Y. ¿Dónde? Más precisión. Sean Y1 y Y2, dos funciones definidas en algún intervalo Y. Punto, ¿no? Uy, ¿y ahora qué hice? Punto. Es que no va a ser lo mismo. Es que ya no va a regresar. Vamos a tener que arreglar este asunto. Sean, otra vez. Ok. Regresa. Sean Y1 y Y2, dos funciones definidas en un intervalo Y. La función está con X en Y, donde C1 y C2 se llama combinación lineal de las funciones Y1 y Y2, ¿no? Ahora, dos funciones, otra vez, definidas en un intervalo Y. Dos funciones definidas en el intervalo, ahora vamos a decir en el intervalo. En el intervalo Y son linealmente independientes en Y si la combinación lineal esta para C1 Y1 de X más C2 Y2 de X igual a 0 para todo X en Y, todo X en Y implica que son linealmente independientes en Y si la combinación lineal esta implica que ¿qué? Pues que C1 es igual a C2 igual a 0. Entonces, si esto sucede,
vamos a decir que las funciones y1 y y2 son linealmente independientes en el intervalo I. ¿Está claro? Bueno, ya terminaremos esto. Bueno, el lunes es el examen, continuaremos el martes. Tienen clase de ejercicios con Luis, ya debe estar por aquí, ¿no? Hola. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Entonces, ya es suficiente. La próxima clase continuaremos. Aquí estás, ¿verdad? ¿O dónde está? Sí, aquí estoy, profesor. Este soy yo. ¿Dónde está? Acá estás. Sí, bueno. Entonces, si tienen alguna duda sobre, lo que vamos a hacer ya revisaste el archivo de los ejercicios para el primer examen, ¿no? Está en el aula virtual. Entonces se espera que hagan preguntas relacionadas con eso, ¿no? Entonces, sí. Pues yo creo que eso es todo por ahora. Pregúntenle a Luis lo que no entiendan. Entonces, eso es todo. Continuaremos el martes, ¿no? El martes de la próxima semana. Bueno, ya te envié un mensaje, ¿no? Ayer, creo. El examen va a ser el lunes de 8 a 10:45, ¿no? El lunes. Entonces, ya supongo que a las 11 ya se podrán descargar los archivos para verlos, ¿no? Se pueden calificar ahí directamente en el aula. Si tienes dudas, pues luego me preguntas. Sí, profesor. Bueno, sí, pues gracias. Eso es todo. Pues ahora pregúntenle a Luis si tienen alguna duda. Si no tienen dudas, pues no sé. Bueno, eso es todo. Entonces nos vemos el martes. Hasta luego. Sí, profe, gracias. Hasta luego, profesor. Terminamos. Bueno, yo voy a cerrar aquí para que no haya... Algunos me han enviado ejercicios y veo que tienen algunas dudas de cómo estructurar, cómo estructurar las ecuaciones, de dónde, cuál usar, qué método usar y demás. Entonces prefiero dejar en claro eso antes de su examen, ¿vale? Entonces hay que hacer algunos ejercicios ahí al azar. Espero que no agarre uno tan largo porque son talachudos algunos, pero ¿están de acuerdo que resuelva así algunos? Sí, profesor. Sí, y yo tengo duda con uno en específico, es de la parte 2, el 6, no sé si también podamos checarlo ahí. Bueno, ahí no están enumerados, ¿cuál es tu 6? El que dice y' igual a k por a menos y por b. Sí, claro que sí. Entonces hacemos ese, ¿va? Y' igual a k por a menos y por b menos y, ¿no? Y y de 0 es igual a 0 y A y B son constantes positivas, ¿va? Ok. Esto se puede resolver de dos formas. ¿Sí? Hay un teorema que es muy útil. Pues no sé si dárselos. Oye, Luis. Porque con fracciones parciales se puede. ¿Mande? ¿Grabas las asesorías? No, pero la voy a grabar. Bueno, sí, pero... Recording in progress. Acuérdenme de subirla. ¿Va? Entonces, esta se puede por fracciones parciales. Hay un teorema, pero pues me usen teoremas fracciones parciales porque el teorema tiene que hacer un pequeño análisis con A y B. Hay que usar el discriminante de una función. O sea, tenemos que multiplicar esto. Pero esto lo pueden escribir como
de y, o sea, k es una constante también, ¿eh? K no es una variable. Entonces esto es k por a menos y por b menos y, ¿va? Entonces despejamos las diferenciales de y entre a menos y por b menos y. Ajá. Igual a k por dx. Entonces esta está regalada. Este es el problema, ¿no? Entonces hay que integrar, bueno, vamos a hacerlo así. Hay que integrar en ambos lados. Esta pues es x más una, bueno, perdón, kx más una constante, ¿no? Este es el problema. Entonces esta la voy a hacer aparte. Pero esto se resuelve por fracciones parciales. Es más, lo voy a hacer así sin integrar. Ajá. Entonces, ¿qué dicen fracciones parciales? Tienen que factorizar un polinomio al mínimo grado que se pueda, o sea, que sean monomios, digo binomios, o que sean o que sea un trinomio, pero irreducible, ¿ok? Esto, bueno, serían polinomios de grado 1 o un polinomio de grado 2, pero irreducible. Ajá. Por ejemplo, este es irreducible. Disculpa, Luis, ¿por qué Mande. pasó de ser a menos y a y menos a? Porque me equivoqué. A menos y b menos y. Gracias. Ajá. Todos modos, si lo factorizan, si se fijan, da lo mismo. Pero bueno, tienen razón. Si factorizan un menos, estaba igual lo que yo había puesto. Pero fue error de concentración. Entonces, estos ya son polinomios de grado 1. Entonces, ya podemos aplicarle fracciones parciales. A menos y más b por b menos y, ¿ok? Y esto, si aplican fracciones parciales, sería a por b menos y más b por a menos y, ¿va? Sobre el producto de ellos, ¿no? Sobre a menos y por b menos y, ¿va? Entonces, si comparo este resultado de acá, déjenme anclo mi... Este resultado de acá con el de acá, todo esto está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando acá, entonces puedo cancelar los de aquí. Entonces, solamente me va a quedar 1 igual a por b menos y más b por a menos y, ¿va? Distribuyo. 1 es igual a por b menos a por y más b por a menos b por y, ¿va? Asociamos constantes con constantes y pues variables lineales con variables lineales. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? No es cierto, va a quedar menos a menos b por y, o sea, y factorizo la y lo demás es constante, ¿no? Entonces me va a quedar más ab más BA, ¿ok? Entonces ya tengo un polinomio con que comparar, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Aquí este 1 lo puedo escribir como 0 por x más 1. Ajá, también es una combinación lineal esto, de lo que le estaba platicando el profesor. Esto es menos a por menos b por y más ab más ba, ¿ok? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Perdón, aquí sí está bien lo de x, pero no, estamos con y, ¿no? Debe de ser y. Dos polinomios son iguales, sí, solo sí, son iguales coeficiente a coeficiente, ¿va? Del mismo grado. ¿Eso qué quiere decir? Que menos a menos b es igual a 0 y ab más ba es igual a 1, ¿ok? Este 1 de aquí y este 0 de acá. Este es el coeficiente de esta y el 0 es el coeficiente de esta y. Término independiente es 1 y término independiente de este lado es este, ¿ok? Entonces, pues resolvemos este sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que menos b es igual a y esto pues no le he hecho nada. Ajá, igual a 1 y sustituyo a en lugar de escribir a, escribo menos b. Y esto me queda menos b por b más b por a igual a 1.
factorizo el B, me queda que B es igual a A menos B. Nada más los reacomodé, ¿va? Los conmuté. Igual a 1 y por lo tanto B es igual a 1 entre A menos B, ¿ok? Y pero como A es igual a menos B, entonces A es igual a menos 1 entre A menos B, o lo pueden escribir como 1 entre B menos A. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Todos me siguen? ¿Sí vieron cómo lo resolví? Sí. Ok, voy a borrar. Yo lo que quiero es integrar esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces como ya tengo los valores, entonces esto sería, bueno, lo voy a poner aquí. A entre A menos Y más B entre B menos Y es igual, ¿cuánto me dio A? Me dio 1 entre B menos A sobre A menos Y más B. ¿Cuánto me dio B? 1 entre A menos B entre B menos Y, ¿va? O sea, esto es igual a 1 entre B menos A por A menos Y. Ajá, más 1 entre A menos B por B menos Y, ¿va? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo lo que quiero integrar es esto. De Y entre A menos Y por B menos Y, ¿no? O sea, pero esto es igual, ya vimos que es igual a 1 entre B menos A por A menos Y más 1 sobre A menos B por B menos Y, ¿ok? De Y. Entonces, B menos A es una constante, entonces la puedo sacar de la integral. Entonces me queda 1 entre B menos A por la integral de 1 entre A menos Y de Y. Igual A menos B es otra constante, no la puedo sacar de la integral. 1 entre A menos B por la integral de 1 entre B menos Y de Y, ¿ok? Y pues ya, ¿no? Esto sería igual a 1 entre B menos A por el logaritmo natural de A menos Y más 1 entre B menos A por el logaritmo natural de B menos Y. Bueno, más la constante de integración, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso que acabamos de calcular, ¿sí están de acuerdo con ese resultado? Sí. ¿Todos? Sí, yo igual. Ok. Entonces, esto es B menos A por el logaritmo natural de A menos Y más 1 entre B menos A por el logaritmo natural de B menos Y. Eso debe de ser... bueno, sí es más constante, pero recuerden que estamos resolviendo una ecuación diferencial, entonces nos olvidamos ahorita de esa constante, y aquí sí es X más una constante, ¿no? Era la otra integral que teníamos. Era KX, ¿no? Recuerden que la otra era integrar esta de aquí. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces esa es la igualdad. Y luego dice, bueno, las condiciones iniciales, ¿cuáles eran, no? Decía que y de 0 era igual a 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que X es igual a 0 y Y es igual a 0. ¿Va? Entonces, esto, si sustituyo esos valores aquí, me queda 1 entre B menos A por el logaritmo natural del valor absoluto de A. Pero A es positivo, ¿no? Esa es una condición inicial, entonces no tengo problema aquí en el logaritmo. Más 1 entre B menos A por el logaritmo natural de B. B también es una constante positiva, entonces no tengo problema en el logaritmo. Igual a C. Entonces esta es mi constante. ¿Ok? Esta es la constante que me están pidiendo. Y ya,
Ya si lo quieren dejar como que un poco más formal, igual y no se va a ver tan formal, porque esto sería logaritmo. Bueno, si como es positivo, puede eliminar los valores absolutos. Entonces queda logaritmo elevado a la 1 entre b menos a, más logaritmo de b elevado a la a. Aquí estoy mal. B menos a y a menos b. Aquí es a menos b. Aquí es a menos b. Ajá, recuerden que se volteaba. Aquí es a menos b. Entonces aquí es b a la a menos b. Ajá, esto es igual a la constante. Ya usando propiedades de logaritmo, pues no se va a ver tan bonito como creí. Pero esto sería logaritmo natural de a la b menos a por b a la a menos b. ¿Ok? De hecho, creo que sí va a quedar mejor. Logaritmo natural de ¿cómo se llama? De a la 1 entre b menos a por b a la menos 1 entre b menos a, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y entonces, bueno, ahí puedo factorizar un menos, queda abajo. Bueno, entonces esto lo puedo dejar así, miren. Logaritmo natural de a entre b, todo eso elevado a la 1 entre b menos a. Y ya, esa es su constante. Ajá. Esa es la constante que estaban buscando. ¿Dudas? ¿Todos entendieron? Me fui rápido porque no hay mucho tiempo. Sí, ya entendí, gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí vieron cómo hice esto, ¿no? Usé propiedades del logaritmo nada más. Sí. Y aquí, bueno, usé leyes de los signos, ¿no? Bueno, igual si quieren eliminar la fracción, esto lo pueden dejar como logaritmo natural de a entre b a la menos b menos a. O sea, esto es igual al logaritmo natural de b entre a la no, así se queda. No, ya no. Porque si no tendría que bajar con una fracción. No, así déjenlo. Así ya está bien, ¿va? Entonces esa es. A ver, yo quiero escoger. Es que sí he resuelto varias, pero no me acuerdo cuál es cuál. De veras, yo les pasé un teorema la vez pasada, ¿se acuerdan? Había un cambio en el caso 2. Había un cambio de variable que ya se los daba el teorema. Y les dije que era z igual a a1 por x más b1. Sí, agréguenle la y. Tienen que hacer ese cambio. Con esa resuelven la 5b. La 5c, esa está buena. Porque esa dice, resuelva la ecuación diferencial fraccionaria, ahora así le llama el profesor, ¿no? Pero esa no se resuelve con este teorema. Mm, 5C. El teorema que les di, pónganle la Y. Es el único error que tuve. Pero que sí es un gran error, así que pónganselo. De Y de X igual a 5 entre 4X más 2Y menos 3, ¿no? Entonces, si deseo ocupar ese teorema, no podría por lo siguiente. Esta cosa la puedo dejar como 4X más 2Y menos 3 por la diferencial de Y igual a 5 de X. O sea, 5 por la diferencial de X más menos 4X menos 2Y más 3 por dy igual a 0. Tienen que tener esa estructura a fuerza, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí mi A
mi A1 es igual a 0 y mi B1 es igual a 0. Ajá. A1, espérenme, déjenme acuerdo cómo va. A1, B1, C1, no. Mi A1 y mi B1 es igual a 0. O sea, con B no tengo problema, pero recuerden que el teorema dice que es A2 entre A1 y también tienen que comparar B2 entre B1. El problema es que A1 es 0. ¿Puedo dividir entre 0? No. Pues no, entonces no puedo usar ese teorema, ¿ya vieron? O sea, no puedo comparar estos resultados porque estoy dividiendo entre 0, porque esta estructura era A1 por X más B1 por Y más más C1 de X más bla, 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 ¿no? Entonces no puedo dividir entre 0. Entonces, ¿cómo resuelvo esta? ¿Alguna idea? Hay que usar un factor integrante. Aquí están. ¿Se los escribo como teorema ese factor? ¿Sí o no? Sí, por favor. Entonces, bueno, voy a dejar esa ahí. O sea, aquí no puedo usar el teorema que les di la vez pasada, pero puedo usar este teorema, que es otro factor integrante. Teorema. Si, bueno, consideremos la ecuación diferencial creo que el profesor ocupa otras letras. Yo ocupo M y N. Casi todos los libros ocupan esa. Pero creo que usa P y Q, ¿no? No estoy seguro. Pero es la misma estructura, ¿va? Entonces, sí, esto es importante. Si 1 entre N de XY por la derivada parcial de M, bueno, lo voy a resumir, ¿va? Simplemente voy a poner que N es igual a N de XY, M es igual a M de XY, NX que sea la derivada parcial de N con respecto a X, y MY, no es al revés, va a ser aquí Y, aquí va a ser X. La derivada parcial de M con respecto a X, ¿va? Para no escribir tanto, pero esa es la notación. Entonces, si 1 entre N por la derivada parcial de Y menos la derivada parcial de X, depende solamente de X. Antes de continuar, ¿sí entienden esta notación? ¿Quieren que apague la luz? Creo que ahí se ve la luz, ¿verdad? ¿Se entiende esa notación? Sí. Ok. Entonces es 1 entre N por la diferencia de la diferencial de M respecto a Y con la diferencial de entonces, bueno, si era aquí y entonces aquí sí era y aquí sí es X, y aquí sí es X, ¿no? Pero bueno, esa es esa notación. Depende solamente de X, entonces, voy a poner como la exponencial, o sea, X es igual a E, entonces, es la integral, o sea, esto es la exponencial elevado a esta integral, de 1 entre N por M de Y, M sub Y menos N sub X, por la diferencial de X, ¿va? O sea, esto es la exponencial elevado a la 1 entre N por MY menos NX por la diferencial de X, ¿va? O sea, si nada más depende de X, vamos a integrar con respecto a X. Y ahora,
si 1 entre m por n sub x menos m sub y, m sub y depende solamente de y, depende solamente de y, entonces la exponencial elevada a la integral de 1 entre m, m de y menos nx, pero con la diferencial de y, son factores integrantes respectivamente. Vamos a usar esto para resolver esa ecuación, respectivamente, ¿va? ¿Dudas con el teorema antes de usarlo? ¿Sí se entiende? Esto, bueno, el teorema lo está escrito así muy formal, pero pues para no escribir tanto lo hice así. Pero esa es la notación que estoy usando, ¿eh? No hay problema con esa notación, para nadie. ¿Pueden decirme si no entiende la notación? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Entonces, voy a resolver esta ecuación con esta cosa. Ajá. Entonces, ¿puedo borrar el teorema? Disculpa, en el último exponencial que pusiste, ¿es nx menos my o my menos nx? Es que arriba pusiste nx menos my. Sí, por eso son diferentes. Sí, cierto. Sí, aquí debe ser nx. Es el mismo de aquí. Gracias. Gracias. Debe ser este mismo. Sí, gracias. Entonces, ¿listos? Bueno, voy a borrar la parte de arriba. Si se fijan, ya aquí ya lo voy a dejar, ya está de esa forma. De hecho, aquí pueden usar cualquiera de los factores porque si se fijan, voy a derivar, bueno, aquí m de x, y, pues es 5, y n de x, y es igual a menos 4x menos 2y más 3. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y es 0. Bueno, con respecto a x, de hecho pueden ocupar cualquiera de los dos. O sea, no dice que a fuerza nada más es uno, pueden usar el que, bueno, el que funcione, ¿no? Dice que si depende solamente de x o si depende solamente de y. Ajá, entonces si al derivarlas cualquiera de las dos depende solamente de una variable, pues no tienen problema, ¿no? Pues lo pueden usar. Mx igual a 0 y ny, perdón, sí, ny. Aquí es con y acá es con x, ¿no? Se me va la onda. Esto es 0, de todos modos, y si derivo n de x con respecto a x sería menos 4. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ojo, voy a hacerla con las dos. Si observan, 1 entre n por my menos nx. Ajá. Esto es igual. ¿Quién es n? No, con n no, esta no va a funcionar, porque miren, esto va a ser my, ¿quién es 0? Menos nx sería menos 4, entre n, que sería menos 4x menos 2y más 3, o sea, esto es 4 entre menos 4 menos 2y más 3. ¿Esto depende solo de x? No. Entonces esta no sirve, ¿va? Entonces la que sigue, 1 entre m de nx menos my. Esto es igual, ¿quién es m? Es 5. Entonces es 1/5 por nx, ¿quién es nx? Menos 4, menos my, ¿quién es 0? O sea, esto es menos 4/5. Esto depende de y. ¿Esto No. depende solo de y? Sí, ¿por qué sí? A ver, en una variable.
Es una f función de x constante. igual a 1. Exactamente, es una función constante. Entonces depende solo de y, solo que es constante. Esto es una función de que depende de x y que es constante, ¿no? Y sabemos graficarla, ¿no? Aquí está el 1. ¿Están de acuerdo? Entonces esto sí depende de y. Ojo ahí, son constantes, es una función constante. Entonces, pues el factor integrante va a ser la exponencial elevado a esta potencia, ¿no? Pero integrando con respecto a y. Pues esto simplemente es e a la integral, e a la menos 4/5 de y. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Entonces, pueden decir que no, ¿eh? Lo vuelvo a explicar. Sí. ¿Sí? Entonces, este es mi factor integrante, le llaman mu, ¿no? En este caso es mu de y. ¿Va? Y ahora ese factor integrante se lo multiplicamos acá, a esta ecuación. Entonces sería, sería mu de y por m de x, y, de x más n de x, y, de y igual a 0. Y entonces, ¿qué me queda? E a la menos 4/5 de y por 5 de x más menos 4x menos 2y más 3 de y igual a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea que me queda 5 veces e a la menos 4/5 de y de x más menos 4y, menos 4x menos 2y más 3 por e a la menos 4/5 de y igual a 0. ¿Y qué se supone que tiene? ¿Qué hace un factor integrante? O sea, ¿para qué son esas cosas? Para volver la ecuación exacta. Exactamente, entonces se supone que esta tiene que ser exacta, ¿va? Entonces, nuestra nueva m, pues es esta de aquí. 5 por e a la menos 4/5 de y nuestra nueva n es menos 4x menos 2y más 3. Bueno, no sé por qué le hice eso, pero bueno, ahorita esto es igual a n, ¿va? X de y, se me cuatrapean los cables luego. Menos 4/5 de y, ¿va? Este es n, ¿no? n, x, y. ¿Va? Entonces, pues hay que derivarlas. M se deriva con respecto a y. ¿Y qué me queda? Menos 4 por e a la menos 4/5 de y. ¿Están de acuerdo? Y y esta con respecto a x. Bueno, si se fijan, si distribuyo, esto lo puedo. Bueno, aquí me va a dar 0, aquí me va a dar. Bueno, mejor lo escribo. Esto lo puedo reescribir como menos 4x más 3 por menos 4/5 de y menos, más menos 2y por e a la menos 4/5 de y. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí están de acuerdo? Nada más lo distribuí. Entonces, a ver, si lo derivo, esto me va a dar 0. Esto me va a dar 0 si lo derivo, porque depende de x ya la derivada. Y aquí me tiene que dar 5 ¿sí me da 5 me tiene que dar esa de allá. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, la derivada de esta cosa es menos 4 por e a la menos 4/5
de y, ajá, por la derivada de e, que es 0, ¿no? Entonces sí da eso. Ya vieron que sí es exacta, ¿no? M de y es igual a nx, ¿va? Entonces ya es exacta. ¿De acuerdo? O sea, la derivada del primero es menos 4 por el segundo, ¿no? Más el primero por la derivada del segundo, pero estoy derivando con respecto a x, la derivada de e a la menos 4/5 de y es 0, ¿no? Sí, Entonces sí está bien, ¿no? O sea, sí me da esto de acá. ¿Sí están de acuerdo? sí. Sí. Ok, ya es exacta. Luego, ¿qué hacemos con las exactas? Aquí esta tiene un problemota, esta integral, pero bueno. Espérenme. Ya, discúlpenme. Entonces, ¿qué hago con las exactas? O sea, ya tengo esta estructura. Tengo esta de aquí y esta de acá. Puedo tomar cualquiera de las integrales, la que más me guste. Digo, cualquiera de las funciones. Ajá, puedo tomar, por ejemplo, m. Bueno, sí m, pero le puedo llamar psi o phi, no sé cuál letra ocupan usualmente ustedes. Bueno, yo uso mucho psi, de x, y, pero yo la quiero integrar con respecto a x. Entonces esto es igual a 5 por e a la menos 4/5 de y. Ajá, y esta hay que integrarla, pero con respecto a x. Ajá, entonces psi es igual a la integral de 5 por e a la menos 4/5 de y, pero con respecto a x, ¿va? Es que tengo que comparar con esa y no sé si quede. Esperen, me estoy pensando. Pues que el profesor creo que sabe, es que para asociar esas cosas tienes que ser un máster en las derivadas. O sea, el profesor lo que hace es asociarlas, ¿no? O sea, ya junta, esta es la derivada de esto. Sí, no hace algo así. O sea, como que junta unos factores. La verdad yo no soy tan bueno como para verlo a ojo. Pero espérenme, si derivo eso me va a dar una x. Digo, si integro eso me va a dar una x. Ajá. Espérenme, estoy pensando. ¿Es que es tomar este o tomar este? Si tomo ese sí me sale la x. A ver, espérenme. No me acuerdo si tomar este o tomar este. ¿Cuál era? Si integro este, con respecto a x sí me da esta de acá, que es la que quiero. Si integro esta, no me la da. Entonces estoy pensando si es este. Ustedes corríjanme. A ver, déjenme buscar. Sí. Sí es tomar la derivada. Sí es tomar esta. Ajá, entonces aquí estoy mal. Sí es tomar la derivada. Con respecto a... No, sí es tomar esta, pero algo está mal. No, sí estaba bien, sí es tomar esa, pero si la integro me tiene que salir pues, lo que está acá, pero no me sale. Necesito esa para compararlas. 3x² más 4xy.
No, sí es agarrar esa. Y aquí debe de ser así. Sí es exacta, pero... Si tomo la otra, no, la otra está peor porque tiene y esa no la puedo integrar. Es que esta integral no es a ver, ¿qué pasa? Esa la integraría con respecto, es que sí es con respecto a X. Que se supone que este phi es la integral de Y con respecto a X. Y este es mi M, ¿no? Pero si la integro, no me sale lo que quiero que me salga. Bueno, a ver, igual y sí, ¿no? A ver, vamos a intentar. A ver, la integral de 5 por E, tengo que integrar M, ¿no? Esa es la teoría. Eso es lo que me dice la teoría. Pero con respecto a X. Ajá, o sea, esto es igual a 5X por E a la menos 4/5 de Y más una constante, pero la constante aquí la puedo ver como una función de Y. No vamos a usar phi. Ajá. Esto se supone que es que es la función que estoy buscando. Ahora tengo que encontrar esta cosa. Entonces, para encontrar esta cosa, pues la tengo que derivar, pero con respecto a la otra variable, o sea, con respecto a Y. Entonces, si derivo esta cosa de aquí, pero con respecto a Y, ¿qué me queda? Derivo esta cosa y me queda menos 4x por E a la menos 4/5 de Y. Y sí me quedó esta fuerza. Ajá. Más phi prima de Y. Ajá. Eso es lo que se supone que me tiene que dar. Y ahora, pero como la derivé, tiene que ser igual a esto de aquí. O sea, esto tiene que ser igual a menos 4x menos 2y más 3 por E a la menos 4/5 de Y. ¿Va? Entonces, si distribuyo, distribuyo, pero del lado izquierdo. Me queda menos 4x por E a la menos 4/5, menos 2y por E a la menos 4/5 de Y, más 3 veces E a la menos 4/5 de Y. Si se fijan, este y este son los mismos, entonces se cancelan. Ajá. Entonces, si hiciera así, ya me estaba espantando. ¿Y eso qué quiere decir? Que la derivada de Y es igual a menos 2y. Bueno, lo voy a hacer así. Menos 2y más 3 por E a la, aquí me faltó una Y, menos 4/5 de Y. Nada más que esta tiene un gran problema. O sea, esta sí la puedo hacer. Esto si lo distribuyo me queda menos 2y por E a la menos 4/5 de Y más 3 por E a la menos 4/5 de Y. Esta sí se puede hacer por partes, pero esta no se puede hacer. Ajá. Esta no la podemos resolver porque esta... no, sí, como no, sí se puede hacer. Entonces, bueno, no nos va a dar tiempo, pero se integran esta cosa con respecto a Y. Integren esta cosa con respecto a Y. Con respecto a Y. Esto les va a dar phi de Y. ¿Va? Y phi de Y es lo que están buscando y esa es la ecuación que quieren encontrar. O sea, nada más tienen que integrar esto con respecto a Y. Esta se puede hacer por partes. Esta es directa y esta es por partes. Si integran eso, pues ya la hicieron. Y ya, entonces la teoría es encontrando que es exacta, lo que tienen que hacer es, ya sea, pueden tomar cualquiera de su M y su N. Entonces, si toman M, tienen que integrar con respecto a X. Y esto, bueno, va a ser la integral de M de XY
más, bueno, lo que les dé la integral, bueno, lo voy a poner aquí. Esto sería phi de x es igual a x, y, pero tienen que agregar una función que dependa de la otra variable. Y si integran, si toman n, debe ser la integral de n de x, y por la diferencial de y, más una función que dependa de la otra variable. Eso es lo que tienen que hacer. Y ya teniendo estas cosas de aquí, por ejemplo, si toman x, si toman esta de aquí o sea, si toman la integral de m, entonces, tienen que compararla con n. O sea, esto debe ser igual a n. Y esto debe ser igual a m, dependiendo cuál tomen. Ajá. Entonces, esta, bueno, esta es directa, la integran y se quedan con las funciones. Luego la tienen que derivar. Y la derivada es la que tiene que ser igual a estas cosas. Entonces, a ver. Ese es el problema de las exactas. Si derivan esta cosa, supongamos que están derivando, vamos a ponerle 1. Si derivan 1, pero con respecto a la otra variable, debe de ser igual a n. Y si derivan la otra, que esta sea 2, pero con respecto a x, debe de ser igual a m. Tienen que y luego después de derivarla, tienen que integrar lo que les queda con respecto a la variable que están trabajando. Es lo que hice aquí. Ajá. Primero, bueno, calculé la integral, que es esta de aquí. Calculé la integral, las comparé. Lo que me sobra, esa es mi función que tengo aquí, pero derivada. Ajá. Y luego de derivarla, pues la tengo que integrar para eliminar la derivada, ¿no? Por el teorema fundamental del cálculo, pues tengo que hacer eso. Ajá. Y si la integro, que sí se puede integrar esta cosa, me da la función que quiero. Entonces, al integrar esto, pues esta es la función que estoy buscando. Nada más se la suman a la que ya habían encontrado antes. Las exactas, pues no son difíciles, pero eso es lo que tienen que hacer con las exactas. O sea, es por pasos. Y si no es exacta, pues vuelvan a exacta con factor integrante. No todos los factores integrantes son de esta manera. Y de x más px por y igual a qx. Ya saben que el factor integrante de esta cosa, pues es e elevado a la p de x de x. Ese es el factor integrante, ¿no? Pero no todos son así. Ajá. Porque no todos son de esta forma. O sea, no todos toman esta forma. Por ejemplo, si tengo y' igual a, y' más x cuadrada más 1 por y igual a x entre 3. Esto sí es de esa forma, ahí sí pueden aplicar factor integrante de esta manera. Pero esta ecuación, la que teníamos al principio, no es de esta manera, entonces no pueden aplicar ese factor integrante. Entonces, no todos son así, tengan mucho cuidado con eso. No, no se confundan, o sea, no directamente, pues no es exacto factor integrante y piensen en esta. No, tienen que ver que sea de la forma que están ocupando. ¿Ok? Ya sé que esto es un poco confuso, pero ¿se entendió? Tengo tiempo para otra, una que no es exacta, pero volverla exacta. Sí, solo una pregunta. Cuando integramos y todo para obtener la phi final, al integrar, por ejemplo, eso que estabas haciendo de que se integra por partes. Esta es por también, partes. Ajá, ¿tenemos que poner la constante de integración o...? Sí, o sea, la que constante es de ley. Sí, aquí va la constante. Ok. O sea, ya sé que integran varias veces, ¿no? Integran para encontrar el factor integrante, integran m, luego derivan, luego vuelven a integrar. En la última integral, ahí agregan la constante. ¿Ok? Ya cuando encuentran la phi de y o phi de x, dependiendo cómo las tomen, ahí es donde encuentran ahí es donde le ponen la constante, ¿ok? Ok, gracias. Entonces aquí póngale más c. Y esto ya lo sustituyen más bien aquí sería esta integral más c. Y esto ya lo sustituyen pues aquí donde tiene que ser. Esto ya es phi de x, y.
Esa es la solución de su ecuación diferencial. Ajá. También otra vez. ¿Qué más vi errores? Es que más bien los ejercicios que mandaban, sus errores eran más que nada que no sabían cómo identificar cada función, no sabían cuál era cuál. Entonces, por ejemplo, muchos usaban esto directamente, pero no se puede usar directamente, debe de estar a fuerza de esta manera. Ajá. O la pueden, algunas no están de esta manera tal cual, pero ¿cómo se llama? Pero las pueden volver de esa manera, o sea, igual haciendo un poquito de álgebra, se vuelve de esta manera. También las homogéneas, o sea, no todas se ven a ojo que son homogéneas, tienen que hacer algunos truquitos. ¿Cuál más? Bueno, las separables no hay problema, ¿no? O sea, son las más fáciles. Pues estas son las de factor integrante, es otro factor integrante que les di. Sí, se los enseñó el profesor ese, ¿no? ¿Se los enseñó el profesor el que les di? Sí, me parece que sí. Ok, pues tengan cuidado con eso nada más. Si es exacta, o sea, siempre verifiquen antes si es exacta. Si no es exacta, ok, ya piensen en factor integrante, pero pues si está así, ya le hicieron, ¿no? Esa está fácil. Si no, chequen la otra. Pero siempre antes de empezar factor integrante, no chequen si es exacta o no. Bueno, usualmente en su examen no les ponen exactas directamente, porque al calcular el factor integrante la ecuación se vuelve exacta. Entonces ahí ya saben si saben resolver o no una ecuación exacta. Ajá, y pues por ahí matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque es factor integrante más ecuación exacta. También en las fraccionarias pueden resolver las fraccionarias volviendo a la homogénea, y luego de homogénea se vuelve a una separable. Entonces ahí matan tres pájaros de un tiro. Ajá, tanto fraccionarias, homogéneas como separables. Entonces, puede que una de esas venga en su examen. ¿Ok? Porque pues en un ejercicio se echan 3 temas. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado. Y conociendo a Oaxaca, va a venir 1 o 2 de aplicación. Entonces les sugiero... de hecho, sus ejercicios de aplicaciones no son tan complicados. Busquen ejemplos parecidos del tema. O sea, igual y no son exactamente los mismos, pero seguramente son muy parecidos. Ese, el del café, viene uno, bueno, encontré uno en internet, o sea, no era de café, pero no sé de qué era, pero era exactamente el mismo problema, pero con otros valores y con otros, o sea, con otra temática, no era café, sino otra cosa. Entonces, y además no son ecuaciones tan complicadas las que usan. Disculpa, no Luis, sé, alguna, porque ya es hora y hoy sí me tengo que ir rápido. tú vas a calificar el examen, Dime. ¿verdad? Sí, yo califico. ¿Alguna recomendación de notación, de orden de los problemas? No, o sea, o algo que tenemos que sean saber? claros, eso sí, sean claros, el orden no importa, procuren escribir un problema por hoja, o o sea, pues digamos que tienen la hoja 1 y les sobra esa la mitad de página, ¿no? Pues no sigan aquí con el 2, sino mejor cambien de página, ¿va? O si ocupan, no sé, una hoja y media para el primer problema, pues no ocupen esa parte que les sobra para el segundo, sino cambien de página, ¿ok? Nada más les pido eso. Y sean claros, no sean sucios. Ya sé que no tienen así tanto tiempo. Bueno, de hecho tienen más tiempo de lo que usualmente es, porque pues, en la UAM pues les dan 2 horas y aquí tienen más de 2 horas, ¿no? Pero sean limpios, sean claros, porque luego estar atinando lo que están escribiendo está cañón, ¿no? Y me ha tocado a muchos que se enojan por eso y luego no entiendo ni lo que están diciéndome. Entonces sean claros nada más. ¿Qué más? Y pues ya, claros, limpios, y eso, separen sus problemas. Eso nada más es para, pues, no estar viendo, a ver, ¿este ya acabó aquí o qué onda? No es necesario que escriban los enunciados. Si los quieren escribir, pues escríbanlos, no es necesario. Supongo que me va a mandar a mí también el examen, entonces, pues yo también tendré los enunciados. Nada más que sí, eso sí, o sea, no importa tanto el orden, por eso les digo que nada más los separen para que si los mandan desordenados, pues al menos cada uno tenga o sea, cada problema tenga sus propias hojas. Lo que sí es enumérenlos, o sea, no importa si primero mandan el 3, luego el 5, luego el 4, no importa, pero enumérenlos para saber en cuál estoy, ¿va? Y más si no, como no va a tener enunciado, pues no estar atinando de cuál están hablando.
Solo enumeren problema 1 y tal, problema 5, bla, bla, bla. ¿Ok? Sí, gracias. Y pues cada problema vale lo mismo. Supongo, usualmente conociendo a Oaxaca son entre 5 y 6. Entonces, si son 5, pues cada problema vale 2 puntos. A menos que Oaxaca especifique ahí que cuántos puntos valga cada problema. Eso es poder del profesor, ahí yo no tengo nada que ver. Si no especifica cuántos puntos tiene, pues se reparte por iguales, ¿va? Cada problema. O sea, no importa si el primero es un regalo y el último está bien difícil, todos valen lo mismo, ¿va? Bueno, para mí, Oaxaca, si dice este vale 1 y este vale 5, pues ni modo. Ajá. ¿Otra cosa? Si su examen es el lunes. Es que como el profe nada más nos dio dos clases de asesoría, la verdad no me siento satisfecho. Por eso ahorita me fui súper rápido porque quería cubrir todo lo que pudiera, pero si tienen tiempo el domingo, tal vez los pueda ver. Pero por Meet, porque no puedo usar esta cuenta a menos que en horas de clase nada más. ¿Ok? Si quieren, y los que puedan, no se fuerza. Sí, estaría bien, por favor. Sí, el domingo sería como que el último chance, ¿va? Y pues ya, porque me tengo que ir. Hoy sí tengo que irme rápido, si no me quedaba más tiempo con ustedes. Pero el domingo nos vemos, aunque sea 1 hora o máximo 2. Ajá, máximo 2, también para que no se estén cansados. Y igual y hacer otra exacta, pero despacio, ya no así como... Ajá, hacer otra exacta, hacer una homogénea, hacer una separable, hacer de factor integrante de esta forma y de la otra. ¿Cuál más? De Bernoulli nos enseñaron, ¿verdad? ¿Sí les enseñaron Bernoulli? Nos falta Bernoulli, nosotros no hemos visto Bernoulli. Creo, pero yo nunca, en su tarea no he encontrado ninguna de Bernoulli. De hecho, las Bernoulli, la única diferencia es, ¿dónde ejemplo? Bueno, creo que la única diferencia de Bernoulli es que aquí está una potencia, ¿no? Y es una transformación o un cambio de variable, si no mal recuerdo. Pero pero sí, Bernoulli nos falta, pero en su tarea yo no encontré ninguna Bernoulli hasta el momento. Todas las que resolví, no encontré ni una Bernoulli, todas las pude hacer de otra manera. Y pues ya, ¿ok? ¿Sí? Sí. Pues nos vemos, platicamos por el grupo y nos ponemos de acuerdo del domingo, ¿va? Igual en la tarde un 7 para que igual descansen y todo. No quiero quitarles su tarde de domingo y después tienen que salir o algo así. Ya en la tarde, ¿no? Como un 7, de 7 a 9, o sea, también para que no sea tan tarde, ¿va? Sí, por favor. Vale, pues cuídense y estudien mucho estudien porque les recomiendo, o sea, tanto no lo hacer los problemas, pues los de resuelve tal ecuación, sino céntrense un poco más en los de aplicación, busquen ejemplos y todo, porque seguro vienen 2. Eso sí, los que ya resolvió el profesor, esos no van a venir ni a golpes, ¿eh? Entonces, todos los que no ha resuelto, concéntrense en esos. ¿Va? Va, gracias. Sí. Entonces, nos vemos el domingo, si quieren. Y por mí, les mando el link. Sí, Luis, gracias, cuídate. Igualmente, buen día.